Hey parceros, bueno, bienvenidos aquí, hablemos de viajes. En esta ocasión quiero hablarles de un poco más o menos de cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser mi predicción acerca de qué va a pasar una vez termine todo el tema del coronavirus, que bueno, es algo que va a tomar un poco de tiempo, no va a ser tan rápido como pues muchos de nosotros queremos que viajan, o hasta para las propias empresas o para la gente que pues viaja entre países por negocios, por placer. Bueno, ya todo depende pues cada quien lo que haga, pero pues se sobreentiende que van a existir unas consecuencias una vez como que se empiece a mitigar un poco de lo que está pasando. Yo creo que una de las medidas que quizás puedan tener los gobiernos en sí para proteger pues obviamente su economía y para proteger pues a las personas y no tener esos problemas de salud pública puede ser el cierre, no total, pero sí no paulatinamente, sino un cierre como parcial de sus fronteras. ¿Esto qué quiere decir? Que van a poner mucho más limitantes a las personas, pues a las personas que quieran entrar allá. Van a ser un poco más rigurosos, obviamente, todo y todo lo que tenga que ver con su estado de salud, porque obviamente si se controla pues la pandemia, no se va a querer que las personas pues que están en el país y que pues tienen una buena salud vayan a ser afectadas por otras personas que lleguen de otros países. Entonces creo que va a existir como un tipo de limitación, y obviamente los países van a tender como a cerrarse para proteger pues lo que acabo de decir anteriormente. Esto va a tener consecuencias pues económicas y pues sociales también, porque obviamente normalmente las personas quieren moverse y ya de por sí existen muchas barreras como son los visados, que no le permiten a muchas personas de muchas nacionalidades poder moverse con facilidad entre países. Entonces creo que esto va a poner como otra limitación a muchos países, no solamente pues a los países que se ven normalmente afectados pues por este poco movimiento de personas, sino pues a la gran mayoría de países. Vamos, como yo hablé en otro video, fue el tema de Italia y España. Bueno, y en general en Europa el turismo va a ver demasiado afectado, pero también los países por prevención van a tender como a cerrarse un poquitico, no mucho, porque obviamente no se pueden como cerrar totalmente, pero sí van a tener o van a poner muchas reglas muy estrictas para evitar que esto pase. Pues esperemos sinceramente que se logre controlar esto, que exista una vacuna, que exista pues un medicamento que logre controlar esta pandemia, para que no vaya a pasar esto o sea, que no se demore mucho. Obviamente en el en el corto y mediano plazo, pues todos los países van a estar muy cerrados ya de por sí, porque pues se sobreentiende que la vacuna o pues lo que va a buscar como parar esta pandemia se va a demorar un poco en salir, pero la idea es que esto sea tan efectivo que a largo plazo, estamos hablando de más o menos un año largo, 2 años, no tengamos estos cierres parciales de fronteras, no tengamos más limitaciones de las que ya se cuentan, pues que no se pongan nuevas restricciones a las visas. Quizás los países latinoamericanos van a tener más restricciones para entrar a Europa, o quizás, que puede ser algo que muy raro, pero puede que los países latinoamericanos le pongan restricciones a los europeos o a países asiáticos que no tienen restricciones actualmente para la entrada a sus países. Entonces pues esto no es una buena noticia, pues esperemos a que esto no pase. Sinceramente solamente es como una predicción, como leyendo más o menos lo que pueda pasar. Esto tiene consecuencias tanto pues que no hay flujo de capitales, flujo de personas, flujo de mercancías, aunque las mercancías no se tienden a afectar, pero el flujo de capitales y flujo de personas, eso pues para muchos países es algo fundamental, sobre todo los países que viven del turismo. Este canal pues nos dedicamos como al turismo, pues a hablar de otros temas también económicos, pero pues hay países y regiones o partes de los países, departamentos, estados que viven enteramente de lo que las personas dejen cuando van y las visitan, o cuando van a sus países y gastan en moneda extranjera, en dólares, en euros, en lo que sea. Entonces es algo que se debe pensar muy bien. Yo creo que ahorita el desafío que tienen los gobiernos es bastante, sobre todo pues poder controlar todo esto que está pasando con la salud pública de todos los países. Creo que las agendas van a cambiar totalmente, el modo de mirar la economía, el modo de mirar el turismo, el flujo de personas, lo que les digo, todo esto va a cambiar de una manera radical. No vamos a ser los mismos pues que éramos antes, evidentemente, pero la idea es que
se logre mitigar esto y que no vaya a resultar en algo que las personas se vean limitadas a moverse entre países. Ya de por sí para muchos países es difícil moverse y es difícil que las personas puedan ir a otros países, pues moverse entre países, y que esto no vaya a ser una de las consecuencias de esto no vaya a ser pues que las personas vayan a tener muchos más requisitos para moverse, para desplazarse. Otra cosa que podría suceder es lo contrario, que por la crisis económica que se venga, los países necesiten un mayor flujo de personas, un mayor flujo de capitales para poder pues solventar esta situación y poder hacer crecer nuevamente sus economías. Tenemos que tener en cuenta que ahorita el cambio demográfico va a ser bastante alto, no sabemos pues a la final cuántas personas vayan a fallecer, esperemos que no sean muchas, pero esto sí va a tener un cambio, o sea, va a afectar directamente a las pirámides poblacionales de los países, y quizás los gobiernos, para poder mitigar esto, para poder solventar estas pues personas que van a dejar de devengar, de pagar impuestos, de trabajar en los países, pues que esto básicamente lo que en los países vayan a hacer planes, como lo ha hecho Canadá por muchos años, de atraer personas para que vayan a vivir a sus países, trabajen y pues hagan una vida allá. Entonces son dos puntos de la moneda, dos partes de la moneda. Esperemos a ver qué es lo que va a pasar. Todavía faltan un par de meses, si no digo un año, unos añitos, para que estas consecuencias se empiecen a ver. Entonces pues ahí estamos atentos y pues nada, parceros, espero que ustedes estén en sus casas, que se estén cuidando. De verdad, tratemos entre todos de parar esto, que no vaya a tener consecuencias fatales ni en nuestras familias, ni en nuestro país, nuestras economías, y que sea lo mejor para todos en un futuro. Entonces ya estamos hablando, parceros, se cuidan.